Tengan todos una cordial bienvenida. Este servidor, Consejo Legal TV, les trae nuevamente un tema muy interesante. Vamos a hablar de los cupos estudiantiles, ya que se acerca el periodo educativo. Vamos a considerar acción de tutela por no entrega de cupo estudiantil a menor de edad víctima del conflicto armado interno de Colombia. Preste más de la debida atención, les aseguro que va a ser de mucho provecho. Empezamos de la siguiente manera. Señor juez de la República de Colombia, en su despacho, referencia, acción de tutela. Accionante, o sea usted, va a colocar sus nombres y apellidos completos. Accionado sería el colegio público, coloca el nombre del colegio público, o la Secretaría Municipal de, si usted se encuentra en Barranquilla, en Soledad, de Medellín, en Bogotá, o también puede ser la Secretaría Departamental, sea del Atlántico, de Antioquia, de Cundinamarca, etcétera, o más especialmente al Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Honorable señor o señora juez, yo coloque sus nombres y apellidos completos, mayor de edad, identificado civilmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio, domiciliado en el departamento, acudo a su digno despacho para solicitarle el amparo constitucional establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política denominado acción de tutela en contra de, nuevamente va a colocar el nombre de del colegio público, o la Secretaría Municipal de Educación, o Secretaría Departamental de Educación, o Ministerio de Educación Nacional, por haber violado mis derechos fundamentales o por haber violado los derechos fundamentales a derecho de educación, recreación y cultura, trato digno. Son fundamentos fácticos los siguientes, 2 puntos, hechos. Aquí usted va a narrar lo que sucede, sé explícito, cuéntele al señor juez todo de principio hasta la presente. Recuerde, sea respetuoso, se está dirigiendo a un juez de la República. Comente que su familia, sea su hijo, su sobrino, etcétera, necesita estudiar, que anhela estudiar en el colegio público. Diga el nombre del colegio. Que el menor vive cerca del plantel, lo cual ayuda a su asistencia escolar. No cuenta con los recursos económicos para matricular al menor en colegio privado. Si el menor no tiene ese cupo en el colegio público, va a ser difícil que pueda estudiar, para no decir imposible. Relate que usted y su familia pertenecen a ese grupo especial de víctimas del conflicto armado interno de Colombia. Los fundamentos. Lógicamente, Colombia es un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Sentencias tales como la sentencia T-215 del 2002, Ley 1448 del 2011, Auto 097 de 2015
y resolución número 077-97 del 29 de mayo del 2015 del Ministerio de Educación Nacional. En sentencia T215-2002, abrimos comillas, el carácter de fundamental del derecho a la educación se potencia mucho más en el caso de los niños desplazados por el conflicto armado, pues el intempestivo abandono de su lugar de residencia les obliga a interrumpir su ciclo de formación educativa. De ahí que el Estado se encuentre obligado a solucionar el conflicto suscitado, facilitando a tales menores su acceso al sistema educativo en aquellos lugares en los que se radiquen, para que no interrumpan su formación. En ese marco, la protección del derecho fundamental a la educación que les asiste a los menores desplazados se torna imperativa para el juez constitucional, pues aparte de las circunstancias que viabilizan la protección de ese derecho a favor de cualquier menor, en el caso de aquellos, tal protección se potencia por el evidente estado de indefensión en que se hallan. Para que las posibilidades de un futuro viable de esos menores no se truncuen en razón del desplazamiento de que son víctimas, el Estado debe garantizarles la continuidad del proceso educativo y en caso de no hacerlo, el juez constitucional, previo ejercicio de la acción de tutela, debe disponer lo necesario para la protección de ese derecho fundamental. De este modo, el hecho que los niños hayan superado la edad límite establecida para acceder a un grado escolar no es razón suficiente para negar su ingreso a un colegio determinado, ni mucho menos al sistema educativo. Cerramos comillas. En la sentencia T323 del 94, el magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, concluyó lo siguiente en relación con el derecho fundamental a la educación de los menores de edad. Abrimos comillas. Primero, el artículo 67 de la Constitución Política consagra una obligación especial del Estado en materia de prestación del servicio público de educación. Para ser beneficiario de tal derecho, se requiere tener menos de 15 años. Sin embargo, un análisis sistemático que relacione dicha norma con el artículo 44 constitucional y con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño conduce a una ampliación de este plazo hasta 18 años de edad, límite fijado por la Convención para determinar la condición de niño. Segundo, los menores con edades entre 15 y 18 años que no hayan terminado sus 9 primeros años de educación básica gozan de la protección especial consagrada en el artículo 67 de la Carta, como resultado del trato preferencial establecido en el artículo 44 de la Carta Política. 3. El límite máximo de 18 años ofrece un criterio de fondo que delimita una cierta población, objeto de protección especial por parte del Estado. Carta Política, artículo 44. Cerramos comillas. En la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Todos sus artículos. El auto 097 de 2015, haremos comillas, el auto 251 de 2008 ordenó al Gobierno Nacional adoptar las medidas correspondientes para garantizar el acceso de la población de especial a cupos educativos a través de la oferta institucional actualmente existente, al igual que la creación de un programa que permitiera superar las falencias estructurales que afectaban a la niñez identificadas en la referida providencia. En respuesta a dicha orden, el Gobierno Nacional creó el programa Mis Derechos Primero. El Gobierno Nacional, en informe compilado en la respuesta del auto
del 11 de marzo de 2014 de esta sala especial presentó los avances relacionados con el componente de educación. Según el referido documento, las víctimas del conflicto armado, en especial en situación de desplazamiento, son beneficiarias de las acciones de atención, acceso, permanencia y calidad educativa. Sobre particular, el referido texto afirmó, dos puntos, el Ministerio de Educación ha fortalecido la capacidad institucional y técnica para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de la población en víctima de desplazamiento y de otros hechos victimizantes, mediante la realización de encuentros regionales, entendidos como espacios de coordinación entre el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación y la implementación de estrategias de educación en emergencias. Se ha logrado mejorar las instancias de coordinación y decisión frente a las medidas que garantizan el derecho a la educación. De tal manera, las víctimas del conflicto armado, y en especial en situación de desplazamiento, son beneficiarias de las acciones de atención, acceso, permanencia y calidad educativa. Página 155 del informe integrado del Gobierno Nacional en respuesta del auto del 11 de marzo del 2014. Cerramos comillas. La resolución número 07797 del 29 de mayo del 2015 del Ministerio de Educación Nacional, artículo 10, orden de prioridad, los puntos, B, para la asignación de cupos a estudiantes nuevos. Dos puntos. Primero, estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales. Segundo, estudiantes que vayan a ingresar al grado de transición o grado obligatorio de preescolar. Y tercero, estudiantes víctimas del conflicto armado. Estudiantes en condición de vulnerabilidad. 5, estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al establecimiento educativo estatal. Sexto, estudiantes que abandonaron el sistema educativo y manifiesten su intención de reingresar. 7, estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, se encuentren en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, jóvenes entre los 14 a los 18 años, en estos casos la ETC. Continuamos. En pretensiones, humildemente le solicito a usted, señor juez, proceda a 2 puntos. Reconozca usted la situación de indefensión que me hallo, pues es una noción de carácter fáctico que se presenta cuando una persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que debido a las circunstancias que rodeen el caso no puede defenderse ante la agresión de sus derechos. Segundo, amparar los derechos fundamentales al menor. Aquí va a decir el nombre del menor de edad. A, derecho a educación, recreación y cultura, trato digno. Ante la omisión de la autoridad administrativa accionada de conformidad con lo expuesto de la parte emotiva de la presente acción. Tercero, en este asunto se cumple con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, debido a que se plantea la vulneración de derechos fundamentales. Cuarto, ordenar al colegio, coloque el nombre del colegio, o a la Secretaría Municipal de Educación, ya sea de su ciudad, de su municipio, la Secretaría Departamental, ya sea el departamento, o el Ministerio de Educación Nacional, que en un plazo no mayor de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, cumplan con lo que dicta el juez. En pruebas, solicito se tengan como tales las siguientes: documental, copia de su cédula, registro civil del menor para probar parentesco, copia de un derecho de petición que radicó ante el colegio o entidades de educación. Copia si obtuvo respuesta al derecho de petición, pero una respuesta vacía y continúa la violación del derecho. Copia del registro único de víctimas de la violencia o certificado de víctimas que da la Fiscalía. En fundamentos,
Fundamento la presentación en los artículos 86, inciso 2 y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 382 del 2000. Derechos violados, derechos fundamentales, derecho a educación, recreación, cultura, trato digno. Infractor. La presentación se dirige contra colegio público cuyo nombre es, va a colocar el nombre, o la Secretaría Municipal de su municipio donde usted vive, o la Secretaría Departamental de Educación, ya sea el departamento donde usted se encuentre, o en este caso el Ministerio de Educación Nacional. Procedimientos. Es usted, honorable señor juez, competente por lo establecido en la ley por conocer del presente asunto. Declaración jurada. Bajo gravedad de juramento manifiesto que sobre los mismos hechos invocados en esta demanda no he interpuesto otra acción de tutela. En notificaciones, la accionante, o sea usted, va a colocar sus nombres y apellidos completos con su dirección actual. La accionada va a colocar el nombre del colegio público, a la Secretaría Municipal de Educación, o Secretaría Departamental de Educación, o Ministerio de Educación Nacional, la dirección correcta. Ojo, coloque las direcciones que son, no se equivoquen. Del señor juez, atentamente, va a colocar sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, expedición, lugar de expedición de su documento. Como pueden ver, estimados amigos, esta es una acción de tutela por no entrega de cupo estudiantil a menor de edad víctima del conflicto armado interno de Colombia. Utilice esta acción de tutela. Radíquela. Va a obtener el resultado que desea. Si conoce otra persona más en el país, sea amigo suyo o familiar, que le pueda ayudar este escrito, por favor compártalo. Recuerden, no a la indolencia, no a la indiferencia con ese grupo especial de personas. Tristemente, en nuestro país son más de 6 millones de personas que pertenecen a esa población especial. Utilicemos la empatía. Bueno, no siendo más, estimados amigos, sean felices, este servidor les dice, y estén atentos a los próximos videos. Va a ser de mucho provecho. Se cuidan, hasta la próxima.